Bueno, pues bienvenidos a esta segunda sesión de la formación. Sabéis que estas sesiones se graban para permitir que los que no podéis estar por horarios podáis verlas, o los que queréis repetir y ver alguna parte que no pudisteis atender o lo que sea, pues siempre lo vais a tener. Y todo se está gestionando por online, por la Moodle. No recibís correos, sino que está todo ahí en la Moodle. Las tareas son obligatorias enviarlas. No todos los temas van a tener tareas, pero la mayoría. Y estamos en la segunda sesión, así que los que no habéis podido asistir, rápidamente os podéis poner al día, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vale, vale. Para que nos ubiquemos, perdón. Vamos a tener estas sesiones, 6 sesiones, y estamos en la segunda, estamos recién iniciados. La primera fue una introducción y estuvimos hablando y estuvimos mandando tareas de pensar en personas, que yo os recomendé que sea una persona que vayáis a hacer como el seguimiento de implantar el sistema, o sea, que haya una persona, un usuario que os guíe, uno o dos, para que podáis hacer todo el proceso con esa persona. Y creo que no lo comentamos el otro día. Es bueno que cuando estamos aprendiendo no nos cojamos, no seleccionemos ni un caso muy complejo ni uno súper sencillo, que aquí sería más bien que se comunique también que no necesita un sistema. Vamos a coger un caso intermedio para que nos sirva de aprendizaje y para poner en marcha todo lo que vamos a practicar. Entonces, la tarea yo las reviso y no doy feedback individual, por lo menos en esta primera. Sobre todo es apto, no hay una nota, sino está hecho, fenomenal. Y doy el feedback ahora, vamos a hacer el feedback grupal, ¿no? De cosas que han salido, cosas que me parece que merece la pena comentar entre todas nosotras. ¿De acuerdo? Esta era la tarea, elegíais una persona, indagábamos sobre los sistemas que han utilizado a lo largo de su vida y había como una hojita para plasmar esa reflexión, esa indagación de qué sistemas ha habido a lo largo de la vida. Y otro documento era la lista de verificación para detectar si necesita la persona un sistema aumentativo. No solo para detectar, sino que las preguntas también nos hacen reflexionar. Entonces, bueno, yo creo que ha sido interesante y vamos a comentar algunas cositas. Sobre cuando se preguntaba en la reflexión sobre los sistemas utilizados hasta el momento, había una primera parte de qué sistemas se han utilizado hasta ahora. Ha habido algunas respuestas, como estas primeras que os he puesto aquí: pictogramas y paneles de actividades. Yo entiendo que eso es para dar información, para que la persona sepa lo que va a ocurrir, las actividades que hay. Si es así, ese no es un sistema para fomentar la expresión. Eso diríamos que son apoyos visuales para mejorar la comprensión y son muy necesarios y muy importantes, pero si solo le damos a la persona ese soporte, no le estamos permitiendo que se exprese. Igual que pictogramas enfocadas más a las actividades de aula. Acordaros que el otro día vimos los 3 objetivos prioritarios cuando implantamos un sistema aumentativo, que es espontaneidad, funcionalidad y generalización. Entonces, si los pictogramas que usamos están solo en un aula o el vocabulario está relacionado solo en lo que se hace en ese aula, estamos quitando la generalización. Entonces, no es un sistema generalizable, es algo que se usa en un entorno. Va a ser muy dependiente del contexto. No pretendemos eso. Pretendemos que si usa pictogramas, lo tenga en un soporte que lo pueda llevar a todos los lugares, que le permita expresarse, y va a haber vocabulario que lo use más en un entorno como en otro. Pero eso nos sucede a nosotros, los que tenemos lenguaje oral, que hay vocabulario que solo uso cuando estoy con mis amigos y hay vocabulario que uso con mis tías y mi madre, por ejemplo. Entonces, es normal y que es diferente si estoy en la piscina que si estoy en la montaña, pero yo tengo la capacidad de tener ese vocabulario en todo el momento. Entonces, las personas que tienen sistemas aumentativos
también necesitan tenerlo en todo momento. Y esto es una reflexión interesante porque, espera que os veo que al compartir os dejo de ver, a veces tendemos a decir, por ejemplo, hacemos un cuaderno de comunicación para que la persona nos pueda expresar y decimos, no, pero no vamos a poner estos materiales que le gustan mucho cuando va a un lugar de ocio, porque eso solo lo hay ahí. Y si me lo pide aquí, yo no le voy a poder dar lo que yo no lo tengo. El criterio no es se lo quito de su cuaderno, sino cómo le voy a saber hacer entender a la persona que ahora no toca. Pero es fenomenal que la persona me lo pueda expresar, porque muchas veces voy a entender de dónde viene su frustración cuando me pide cosas. Se frustrará también porque no se lo dé, pero es un efecto colateral de su derecho a la expresión. Entonces, no tenemos que crear sistemas diferentes o vocabulario distinto que solo lo vean un entorno. La persona debería podernos decir que es que me quiero ir a la piscina, aunque ahora no toque, aunque ahora no se pueda. Y es verdad que a veces nos lo ponemos más difícil los profesionales, ¿no? O la familia dice, no, es que va a insistir mucho. Ya, pero tenemos que medir. Le quito el derecho a expresarse, a elegir, a decidir o a expresar lo que él desea. O facilito un poco la interacción, pues también las personas tienen que entender y tolerar esa frustración de ahora no toca, cuándo, para eso es el horario, el panel de actividades. Entonces, bueno, igual que a nosotros no nos dicen, ahora no se puede hablar de este tema y nos cierran la boca, pues a ellos tampoco, ¿no? Entonces, cuidado con que los sistemas sean muy dependientes del entorno, porque es verdad que la persona puede depender del entorno porque se le entienda mejor allí, pero el vocabulario no puede estar tan cerrado a que solo sean actividades de un aula, ¿no? Otra persona ponía horario de actividades personalizado para poder anticipar sus actividades. Lo mismo, esto implica que se le está informando, pero no es su sistema de expresión. Incluso había una persona que me ha puesto pictogramas y economía de fichas como método de recompensa. Eso no es comunicación. Eso es que estáis negociando, que estáis intentando crear un hábito, bueno, y utilizáis las estrategias que os resultan útiles, funcionan o lo que probéis. Pero no es su sistema. Por mucho que se use pictogramas, el uso de pictogramas no podemos igualarlo a pictogramas, sistema de expresión, sistema de comunicación. Los pictogramas muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, son para informar por adelantado, para indicar normas, para hacer recordatorios. Pero aquí estamos para hablar del uso de los pictogramas para que la persona se exprese, ¿no? Había otra persona que puso que usa Pictos y PECs que se utilizan como panel de participación. Ahí me entró la duda, ¿no? De a qué se refiere. El caso es que tengamos las tres metas claras: espontaneidad, generalización y funcionalidad. Si esos Pictos y ese método PECs les sirve a la persona para expresarse allá donde esté, espontáneamente, sin que le pregunten, sin que le den una orden, claro que aumenta su participación porque esas tres metas están cubiertas, ¿vale? Y luego hay otra persona que comentaba que no se ha aprobado ningún sistema porque el niño tiene 3 años y lo único que se ha aprobado ha sido el sistema bimodal. Bueno, el tener 3 años no es ninguna indicación de es pronto. Hay niños que al año ya ya se le implanta una comunicación bimodal, por ejemplo. O sea que 3 años no estamos llegando ni tarde ni pronto, o sea, no nos dice nada. Es verdad que ha habido poco tiempo, solo ha habido un par de años, y ya se ha intentado, ya se ha implantado, se ha aprobado la comunicación bimodal, que eso es un sistema aumentativo, ¿no? Y luego sí que en muchos casos, lo he puesto un ejemplo solo de te lleva o te señala lo que quiere. Eso aparece en muchos de las tareas que ponéis, ¿no? Que la persona te lleva, te indica. Fijaos que eso es una forma de comunicarse y es una base, ¿no? Que partimos de ahí y está bien, pero es muy dependiente la persona de que esté presente donde está él y que sea algo que puede señalar fácilmente, ¿no? Entonces,
hay veces que hay familias que nos indican, no, si él ya me señala lo que quiere, yo se lo doy. ¿Y si quiere algo que no hay, que se nos ha acabado en casa? ¿Y si nos quiere decir algo que se quiere ir al parque de los patos que le encantan? No nos lo puede expresar porque no está presente. Por eso es tan importante el aportar, aunque ya tengan esas estrategias y son súper útiles y no queremos que las dejen de usar, el señalar, el expresar con sus gestos, con la expresión facial, necesitamos intentar ir un poquito más allá, ¿no? Para no depender de o lo ve o no nos lo puede comunicar. Entonces, eso es muy importante. Y luego el otro caso que se había puesto, hay algunas personas que comentan que usan el Let Me Talk, que es un sistema que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Que se utilizó mucho hace un tiempo, todavía se sigue usando, pero es verdad que si comparamos software más elaborado de comunicación, pues se nos queda muy corto. Y yo os quería enseñar o sea, un poco para que lo veamos en un pequeño vídeo. Pues acaso hay gente que no lo controla, el Let Me Talk. Aquí se puede ver. Es un vídeo, pero solo quería poner esta imagen de, al final el Let Me Talk es un sistema que me permite crear carpetas, que me permite personalizar mucho las imágenes, eso está muy bien, pero al final es un sistema de clasificación de imágenes que a medida que yo aumento, si yo aumento y meto, pues voy a poner saludos, lo demás se me descoloca, no permanece en el mismo lugar, no tengo un vocabulario permanente que me meto a carpetas y sigue ese vocabulario ahí. Entonces, es una de las cosas que nos hacen pensar que aunque es un comunicador y ya está muy bien porque permite tener un sistema que le da voz a la persona, pero está claro que hay sistemas mmm, mucho más recomendables, ¿no? Como, por ejemplo, el Asterix Grid, que es el sistema que ha creado Arasac, que solo quería enseñaros mínimamente, por si acaso hay gente que no lo ha utilizado, lo diferente que ya se ve y que todo se puede personalizar. Pero sobre todo voy a tener a la izquierda un vocabulario que llamamos núcleo, que permanece, que están pues pronombres, verbos y expresiones necesarias como pedir ayuda, más, no, se acabó. Pero es que si entro a alimentos, todo ese vocabulario núcleo permanece, que eso es lo importante. De manera que yo puedo reducir mucho este vocabulario, no tengo que empezar con todo a la vista, pero fijaos qué diferente es las posibilidades que me da respecto al Let Me Talk, que el Let Me Talk al final es un conjunto de imágenes o de carpetas que las tengo ahí, pero no tengo la posibilidad de si quiero comentar, pues que me voy a poner Poner la camiseta. camiseta, pues o que No, no me gusta, o que la voy a coger. coger. Entonces, no puedo hacer esta combinación, que es lo que me permite este tipo de programas, y este es gratuito, que es el Asterix Grid, ¿no? Entonces, bueno, que me parece lógico que la gente que esté usando el Let Me Talk se plantee pasar a un programa como el Asterix Grid o el software de comunicación más elaborado, ¿vale? Más robusto, se suele decir. Quería solo enseñároslo como para que viésemos, porque había bastantes personas, a lo mejor estaban trabajando juntas, ¿eh? Y porque hay personas que habéis hecho el trabajo desde juntas y, claro, luego tenéis que presentarlo individualmente. ¿Qué más cosas de la tarea? La tarea de revisar históricamente qué sistemas se han usado, sobre todo iba más indicado a jóvenes o personas adultas, porque en atención temprana pues está todo más reciente y en etapa educativa incluso también, pero ¿qué pasa muchas veces en edad adulta? Que empezamos a trabajar con la persona, pues empiezo yo que llego de nuevas y tiene 30 años y de repente digo, pues oye, yo tengo mucha experiencia con signos, voy a usar signos y de repente obviamos sus 30 años anteriores. Entonces a veces hay que hacer una investigación. Hay gente que me ha puesto, después de hablar con la familia, me han contado
pues a veces tenemos que recurrir a informes, a contactar con el colegio, con una logopeda, para ver qué se ha utilizado, ¿vale? Pero no solo que se ha utilizado, sino yo creo que es muy interesante la reflexión de ¿y por qué se han dejado de utilizar? Había personas que me decían, se dejó de utilizar porque con los signos se expresaba muy bien y los pictogramas le ralentizaban mucho. Bueno, pues es un motivo que si tú ves que todo lo que tenía con los pictogramas tiene la capacidad de expresarlo con signos, pues es verdad que si la persona prefiere, le sale más de forma más espontánea y le es muy funcional los signos, es lógico que el otro se vaya reduciendo. Pero no siempre he visto que se ha hecho como una reflexión de ¿y por qué se han dejado de usar? A veces sencillamente es porque nadie lo ha seguido impulsando, porque no ha habido nadie que estuviese supervisando y fomentando que no se dejase de usar. Entonces, bueno, yo creo que esta yo os invitaría a reflexionar, sobre todo los que estáis con adultos, qué ha pasado o por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Algunas que he apuntado es, se usó PEX y bimodal, no fueron efectivos. Pues ahora os invito, ¿por qué pensáis que no fueron efectivos? No funcionaba. ¿Por qué? Otra cosa es una persona que me pone, sí, ella ha manifestado no querer. Si la persona ha manifestado que no quiere, que rechaza la opción de usar un comunicador, imaginaos, pues ella también está en su derecho de elegir cómo se comunica. Otra cosa es que lo rechace el primer día o que lo rechace cuando no esté bien personalizado. O sea, que hay que ver también incluso por qué lo rechaza, por qué manifiesta que no lo quiere. Le ralentiza, le cuesta, no encuentra el vocabulario o lo que creo que ya hablamos el primer día, cuidado con elegir bien el sistema y el vocabulario que le ofreces a un adulto que ya lleva comunicándose 30 años de una manera. Un cambio a estas edades tiene que ser que la persona sienta que gana algo y que diga, hombre, es que así me hacen más caso, me entienden más, puedo mover el entorno, formo parte, participo, decido, elijo, me hacen caso. Si la persona no ve que gane mucho, es lógico que diga, aunque no nos lo digan con lenguaje, pero que digan, mira, yo sigo con mi expresión facial, mis gestos naturales y déjame de introducir cosas raras. Entonces, tenemos ahí como el desafío de ajustar mucho el sistema para que la persona lo sienta que es útil, ¿no? Otra persona ponía bimodal pero sin efectividad, se dejó de utilizar por parte de la familia, dificultad de uso en el día a día, la familia justificaba que era engorroso llevar el cuaderno todo el día, que ellos entendían lo que su hijo quería decirle sin cuaderno. Para este tipo de cosas es lo que nos viene bien la verificación, ¿no? Decir, bien, en familia te entienden, pero ¿y qué pasa cuando sales fuera? ¿Es capaz de comunicarse en otros entornos, con otras personas? ¿Y qué comunica, no? Las funciones. Yo creo que eso es interesante. Y luego decía una última persona, porque comunica con signos y en su día a día es más rápido y la gente que está con él lo entiende. Es mejor para tener una conversación. Perfecto. Ahí hay un motivo para elegirlo, ¿no? Y luego yo creo que la lista de verificación es una reflexión muy interesante de con quién le comprende a la persona, de los entornos donde se está comunicando y el lista de funciones es muy significativo, ¿no? He puesto lo de comentar porque es uno de los que aparece, que no es muy elaborado, porque es verdad hay cosas más complejas, pero este casi nadie dice que la persona lo haga. Y claramente, si tanta gente no lo hace, no es porque nadie quiera comentar, porque no tenemos una población únicamente con autismo, por ejemplo, que esa función comunicativa quizá les cueste un poquito más, aunque hay personas que pueden hacer comentarios perfectamente. Pero muchas veces es que no tienen el sistema que les permita hacer eso, ¿no? Para las personas que no pudieron ver la tarea, voy a compartir esta lista de verificación. Yo creo que os puede dar muchas pistas de objetivos, para poneros objetivos, ¿no? Esta era la lista de verificación y preguntaba, pues, describe cómo se comunica, con qué frecuencia los demás le entienden, las estrategias que usa cuando no se le entiende, los entornos, y luego hay un listado de razones para comunicarse, de funciones, ¿no? Entonces, desde cosas muy sencillas, pedir o escoger algo simple,
pedir comida, escoger la ropa, entonces se va haciendo como más elaborado y hacer un comentario sobre algo que ha visto, pues casi siempre aparecía como no lo realiza, ¿no? Entonces, yo creo que esto aquí tenemos ejemplos de, ¿hay algo que esté ajustado a la persona con la que trabajo? Si le diese un sistema podría hacer porque su interés está. Hay personas que tú notas que te quieren expresar cómo se siente o que te quieren explicar el dolor o pedir información sobre, preguntar sobre personas que ya no vienen, voluntarios que ya no aparecen. Pero si esas ganas y esa intención no se ve acompañada de un sistema que me lo permita hacer, pues las personas acaban teniendo menos razones para comunicarse y les lleva muchas veces a una mayor pasividad y un mayor aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues que esta primera tarea nos sirviese de reflexión, de inicio para pasar al siguiente módulo. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario sobre la tarea que queráis expresar, decir? No me he dado tiempo a leerme todos, pero yo creo que entre esta tarde y mañana ya los terminaré, los que estaban. Luego sí que os pido que no tardéis mucho para que no se vayan acumulando muchas tareas, ¿vale? Había también alguien que me ha preguntado hoy si es obligatorio el uso del foro. Tened en cuenta que esta no es una formación tutorizada en la que se da mucha prioridad al foro y a tareas, sino que esta es una formación más presencial online que luego tiene tareas, aunque todo lo gestionemos por la Moodle. El foro está a disposición de poderse usar, de comentar, de dudas, pero no es obligatoria la participación. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Bueno, pues avanzamos. Avanzamos y avanzamos por la evaluación. Lo primero que tenemos que pensar es cómo estamos evaluando actualmente. Ahí podéis ponerlo por el chat. ¿Usáis alguna herramienta? ¿Tenéis algún registro? ¿Tenéis alguna entrevista? Los que queráis ponerlo por el chat os voy leyendo o activar el micro y lo decís sin problemas. ¿Cómo evaluáis actualmente? Sobre todo, vamos a estar en los perfiles de usuarios de comunicadores, ¿vale? Que el curso se va a centrar mucho en esos perfiles. ¿Tenéis alguna herramienta, estrategia para evaluar? O a lo mejor no. Sinceramente, Laura, aquí yo tengo mi gran duda. No he encontrado ningún tipo de material o instrumento baremado que tenga algún tipo de, no sé, que me dé un buen feedback, ¿vale? No Ujú. sé si con personas a lo mejor neurotípicas o a lo mejor, no sé si con otros pacientes, pero aquí con TEA de afectados, con TEA severo, es observación. Sinceramente, es observación. Pero esa observación, ¿tú usas una observación guiada con algún tipo de listado, con algún... Vale. Sinceramente no, o sea, es más como los prerequisitos que hablaste el otro día. Hay ciertos Ujú, protocolos de prerequisitos para entrar y yo creo que si hay unas funciones básicas de atención, de motricidad, de interés, se pone en práctica y luego ujú, tenemos como diferentes niveles, o sea, por lo menos o aplicamos diferentes niveles de dificultad del comunicador, un comunicador más o menos complejo y de ahí vamos ujú. aumentando, más como de menos a más, por no pasarnos. Pero es verdad Perfecto. que no existe nada como fiable del todo, o por lo menos no lo hemos encontrado. Vale. A ver, pruebas baremadas que te den puntuaciones típicas o edades equivalentes no vamos a presentar, ¿vale? Pero sí que nos guían y que nos ayudan a que no se nos olviden las cosas importantes a tener en cuenta, sí, tenemos, ¿vale? Por aquí han dicho que no usan, observación y registro, pero sin guía. Bueno, la matriz de comunicación, pues por ejemplo, esa es una, ¿vale? Eh, Ahora, como está aquí el nombre, Sara, te va a tocar contarnos un poco tu experiencia cuando hablemos de la matriz, ¿vale? ¿Alguien más usa, por ejemplo, la matriz de la comunicación? ¿No? ¿O algún otro?
alguna prueba, ¿eh? Vale. Bueno, pues no pasa nada porque para eso estamos, ¿vale? Era por saber un poco de dónde estabais y qué utilizabais actualmente. Vale. Lo que decía antes cuando contestaba a Oscar, vamos a ver más herramientas, listados, guías, entrevistas, observación que nos ayudan, ¿vale? Pero no son pruebas tanto que nos den edades o que me ubiquen. Lo primero, un poco áreas o qué tengo en la cabeza cuando me pongo a evaluar, ¿vale? Yo os pondría estas 4 áreas. Lo primero, el para qué se está comunicando actualmente, que son las funciones, que un poco en la lista de verificación ya venía, ¿no? Lo que pasa que era un listado que a lo mejor no se ajusta a lo que nosotros necesitamos, pero sí que es muy importante decir para qué se está comunicando a día de hoy, ¿de acuerdo? El cómo, la forma de hacerlo, y ahí podemos profundizar en las herramientas que os voy a contar hoy. Y luego yo creo que algo interesante y fundamental es sobre qué se comunica, es decir, el contenido y sus intereses. Esto nos ayuda mucho porque luego cuando queramos elegir el vocabulario necesitamos saber, pues eso, yo he estado a veces con adultos que lo que te cuentan es que llega y te quiere contar que en el fin de semana pues se ha estado con su hermana, que han ido hasta a tal cafetería y como suelen hacer cosas parecidas, pues yo ya le pregunto, pero claro, está muy limitado a que la persona con la que interactúa conozca esa realidad, le haga ciertas preguntas y al final siempre tienes la duda de realmente será esto o no. Entonces, si yo sé que para esta persona es muy relevante contarme con qué persona ha estado, pues yo voy a tener fotos de esas personas. Lugares, ¿dónde suele ir? ¿Qué son sus intereses? Pues a este chico le gustaban mucho los partidos de fútbol, le gustaban mucho algunos bares, algunas fiestas. Pues tengo que tener ese vocabulario para que cuando llegue el lunes, ese comunicador me cubra la necesidad de hablar sobre el contenido que a mí me interesa. Entonces, tanto si es una función de petición como si es de contar el pasado o comentar si me gusta, si no me gusta, yo necesito elegir bien a partir de lo que suele hacer esa persona, lo que le gusta, o sea, conocer un poco el contenido, ¿no? Y luego otra parte que no es tan imprescindible para un sistema de expresión, pero que es importante que no olvidemos es cómo está comprendiendo esta persona. Conocer que entiende. Ahí sí que tenemos algunas herramientas baremadas, ¿no? Decir, bueno, pues puedo pasar una pequeña prueba o puedo hacer observación y decir, si le digo tal palabra y hay objetos en la mesa y le digo, alcánzame tal cosa, me la entrega. Si le doy una orden de un elemento, la realiza. Si son de dos. Entonces, bueno, saber cómo comprende es importante también para ajustar bien los apoyos que doy. No tanto para el sistema de expresión, pero sí que dentro me parecía importante que no dejemos esa parte fuera, porque luego nos ocurre lo de, como entiende todo, ya no le anticipo con imágenes y a lo mejor comprende lo que es muy rutinario porque ya comprende el contexto, pero no está entendiéndolo. Entonces, no nos olvidemos de la comprensión que suele ser la gran olvidada, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas vamos a ver en el día de hoy? Por un lado, bueno, todas estas 4 se os va a colgar entre hoy y mañana en la Moodle para que las tengáis, ¿de acuerdo? La primera es la entrevista de la comunicación, que las siglas son ECO, que te da una lista de funciones comunicativas, ¿no? Es una entrevista, te puede servir como guión para observar en vez de entrevistar. Entonces, igual, no es baremado, no está baremado, pero te ayuda mucho a ubicarte para lo primero que hemos dicho de para qué y cómo lo hace, ¿no? Esta es compatible con las otras 3 a continuación, ¿vale? Porque esta es más una entrevista que tú vas indagando sobre cómo se comunica y para qué. Creo que aquí, exacto. Este sería como el resumen que tengo que saco de la ECO y tengo como las 4 funciones básicas, todo lo que implica rechazar, todas las peticiones, todas las funciones más sociales que me ayudan a relacionarme, llamar la atención, saludos, tal,
o dar y buscar información, expresar sentimientos, opinar, comentar, preguntar. Y entonces, como que es lo que os decía, está muy bien observar, pero yo recomiendo observar con un guión, con una estructura, porque a lo mejor se me está olvidando observar cosas que son relevantes. Entonces, esto que es el resumen de la entrevista, al final la entrevista es cuando necesita algo, ¿cómo te lo hace saber? Cuando no puede conseguir algo y necesita ayuda, ¿cómo lo expresa? Entonces, son preguntas que te van sirviendo para hacerla como, como entrevista o para tú observarlo y ir sacando esa información y tener este resumen final. Esa sería la primera, como que es un clásico y que nos puede ayudar. La siguiente sería la matriz comunicativa, que ya ha comentado una persona que la utilizaba. ¿Por qué se llama matriz? Porque nos da este resultado que se ve aquí. Nos da un resultado visual de cómo se comunica y para qué. ¿Vale? La estructura de la matriz. Ay, espera que se me ha. Un segundo, que se me ha saltado el PowerPoint y no ha aparecido. Un momento. Para enseñaros un poco en qué consiste esta matriz. La matriz tiene bastantes años, se publicó en los 90 y ha sido revisada y mejorada. Y sobre todo es una herramienta dirigida a valorar a personas con grandes necesidades en la comunicación, da igual la edad, pero no se recomienda si la persona ya tiene un poquito de lenguaje fluido. Es sobre todo para personas con grandes dificultades en la comunicación. Lo que tiene es, en las columnas están las funciones, ¿vale? Aquí lo que veíais, pues tenemos arriba rechazar, obtener, la función más social de expresar interés, atraer atención y la de información. Entonces, en las columnas tenemos el para qué y en las filas tenemos las formas, cómo lo hace, ¿vale? Entonces, por eso visualmente te da como un resultado final de para qué se está comunicando y cómo lo está haciendo, porque va desde un nivel 1, que es más básico, ellos dan 7 niveles. Un nivel 1 que es preintencional, la persona no controla la acción, solo refleja su estado. Un comportamiento ya intencional, que tiene control sobre el comportamiento, aunque no para comunicarse. Una comunicación no convencional, hay intención de comunicarse, pero no lo hace de forma simbólica, sino pues con movimientos, vocalizaciones, así. Y luego ya pasaría a una comunicación convencional que sí que es socialmente aceptable, pues señalar, asentir, saludar, abrazar, y ya a usar símbolos, imágenes, objetos, símbolos más abstractos o lenguaje. Entonces, como que son esos 7 niveles, entonces lo que veríamos aquí, esta persona, por ejemplo, yo sin conocerla, pues por las columnas puedo decir que tiene toda la función de expresar su rechazo, la de petición también la tiene adquirida, alguna función social, pero por ejemplo el saludo aparece en blanco, no lo está usando. Pues a lo mejor puedo indagar qué pasa con esta persona en el saludo. No tiene esa iniciativa. Bueno, pues puedo indagar un poco qué está pasando y de forma muy visual me ubico también que en lo naranja es lo que ya está dominado, entonces que está en una comunicación más convencional, no está usando símbolos, o sea, no usa ni signos ni pictogramas, está empezando a usarlos porque está emergente, pero debe ser que no está del todo asentado. Entonces, como que de forma visual me permite ver agujeros que hay. Por ejemplo, hay algunas matrices que de repente la elección aparece en blanco y dices, pues ahí pasa algo. Vamos a ver qué pasa con la elección de esta persona. No se le da la oportunidad, no está entendiendo que puede elegir, no tiene las herramientas para poder elegir. Entonces, bueno, pues es útil. Puntos débiles de la matriz, que se pasa a través de una página, que ahora os enseño, y que es un poquito pesada de ir pasando toda la prueba, ¿vale? Voy a enseñaros la página. Han ido poniendo limitaciones de uso
pero bueno, todavía se puede usar, o sea, para que sea gratis me refiero. Esta es la página, Matrix. Tú puedes ponerlo en español. Aquí arriba tú eliges español y ya te aparece en español todo, ¿vale? Entonces, te tienes que dar de alta y lo que sí que te dicen es eso, que ahora mismo es gratis con un uso muy puntual. No podrías usarlo con todos los usuarios, pasar la matriz para todo el mundo, ¿vale? Está enfocado un poco más a niños y el vocabulario que usan de tu niño es así, pero en realidad nos sirve para evaluar a personas con grandes necesidades comunicativas de todas las edades. Sí me gustaría ahora dar pie a ver si creo que era Sara. Sí, si Sara y la gente de su equipo nos puede contar, nos podéis dar un poquito de feedback de cómo funciona la matriz, para quién. Vale, nosotras utilizamos la matriz de comunicación más que nada porque nos ayuda mucho a seleccionar palabras para iniciar el uso del comunicado con nuestros niños, sobre todo. Ujú. ¿Y tardáis mucho o ya estáis muy acostumbradas y no? Porque hay mucha gente, las primeras veces les resulta un poco arduo, ¿no? Sí, bueno, lleva su tiempo. El elaborar incluso el comunicador lleva bastante tiempo, o Ah, sea, bueno. yo sigo tardando bastante y bueno, para pasar el matriz también. Ujú. Es un trabajo extra fuera de las sesiones, pero sí, nos lleva todavía bueno, su tiempo. Mm. Vale. Bueno, pues ya tenéis ahí una herramienta que podéis indagar. Yo os la pondré también, la matriz existe, a ver si la tengo abierta, como en PDF. Lo que pasa que pierdo un poco porque la gracia está Dios. en que te vaya guiando las preguntas y todo esto, ¿vale? A ver, sí, la tengo aquí, os la enseño un momentito. Os lo colgaré por si acaso os sirve, pero yo lo haría online, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenéis preguntas y tú tienes que ir poniendo. Claro, ¿qué pasa? Que si la hacemos en el Word que os voy a dar, no te sale la matriz maravillosa, que el resultado es como lo más visual y te va preguntando, ves, por distintas funciones y cómo lo hace, ¿no? Si protesta y con movimientos, con primeros sonidos, con expresiones. Entonces, bueno, pues son bastantes preguntas, pero bueno, que te dan una información que a mí me parece relevante y el resultado me parece útil y lo podemos usar también para valorar avances, para decir, a día de hoy estamos así, con esta matriz, y dentro de un año, donde seguimos, hemos avanzado, lo que estaba menos dominado está más dominado, hay más funciones, hay menos. Entonces, tiene también sus ventajas esa parte, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario con la matriz? Bien. Vale. Tenemos otro recurso que son los hitos de la comunicación, que es un material que nos ofrece BJ, que ahora es Quinera, la empresa de comunicación aumentativa que hace muchísima aportación en este área. Y en estas dos herramientas, tanto en los hitos como en la DAC3, vamos a usar unos niveles de habilidad, que por eso antes de meternos en los hitos, vamos a hablar de estos tres niveles de habilidad. Es como un continuo de independencia en la comunicación, ¿no? Partimos de un nivel en el que podríamos decir un nivel de habilidad emergente. La persona no tiene un método confiable de comunicación, es decir, a veces lo hace, a veces no, pero no es algo que use constantemente de una misma manera. Para expresarse estamos hablando, aquí nos estamos centrando en la expresión, y no es un método que use lenguaje simbólico, que no nos referimos al lenguaje oral, sino un símbolo es que algo representa otra cosa. Entonces, pues emergente sería una persona que todavía no tiene implantado, no tiene un uso de signos o de pictogramas,
sino que a veces puede hacer una aproximación o que tiene alguna vocalización o que a veces señala, pero que está iniciando, ¿vale? De ahí pasaríamos a un nivel de habilidad dependiente del contexto, que esto es muy frecuente porque ya sería que la persona tiene comunicación simbólica, que es confiable porque si te hace así es que quiere música, si te señala que me gusta, realmente es que la persona está a gusto y le está gustando, pero está limitada a contextos o socios, interlocutores. Y esto es muy frecuente, ¿no? De yo en casa le entiendo o en el centro lo usa y le comprendemos, pero luego si va al bar, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces en la lista de verificación habéis puesto es que si va al médico no es capaz de expresar ni el médico puede entender lo que le pasa, ¿no? Pues esto sería que en algunos sitios sí y en otros no. Todavía no es totalmente independiente en su comunicación, porque independiente es la persona es capaz de comunicar lo que quiere, donde quiere y a quien quiere. Ahí queremos llegar, a esa independencia, pero es verdad que hay personas que se quedan en una situación más dependiente del contexto, de que le den las oportunidades, de que le den los motivos de comunicarse, que provoquen un poco esas situaciones. Todavía la persona, por ejemplo, si tiene un comunicador y es independiente, esa persona coge su comunicador, sabe encenderlo, se lo coloca, o sea que esa es la persona independiente. Si es dependiente del contexto, dependo de que el comunicador a lo mejor me lo acerquen, de que me lo den y me lo cuelgue porque si no yo no tengo el control del aparato de coger la tablet. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y muchas veces nos quedamos muy estancados en que sea dependiente del contexto porque no analizamos si podríamos ir quitando apoyos o ayudas o podríamos ir dando otras o no enseñamos habilidades necesarias para ser más independiente y les hacemos dependientes. Todo puede ser. Entonces, bueno, que sepamos identificar dónde está nos ayuda también a que el contexto reflexione y analice si podemos hacer algo para que la persona aumente su nivel de habilidad, su nivel de independencia en cuanto a la comunicación. Estos serían 3 niveles, pero hay otras herramientas, y lo vamos a ver en los hitos. En la primera que vamos a ver, los hitos, no solo usa estos tres niveles, sino que desmenuza más toda la parte previa que es toda la que he puesto en azul, ¿no? Un primer nivel más preintencional, que en la matriz ocurre. La matriz también divide 7, pues porque partimos de cosas pues que no hay ni intención comunicativa. La persona no controla la acción, solo refleja su estado, ya algo más intencional, no convencional o convencional, ¿no? Entonces luego ya más emergente, como hemos visto aquí, el nivel emergente. Y aquí diferencia, emergente transicional es que ya tiene algunas habilidades, entonces es como que divide esas 3 en emergente transicional, en contextos favorables, preautónomo y autónomo. Bueno, pues es una manera de dividir, porque es verdad que solo 3 niveles, son muy grandes esos niveles y así los va separando. Pero que nos hagamos una idea, que todo esto lo que nos da es como el nivel de habilidad, el nivel de independencia que tiene la persona en cuanto a la comunicación. Algunos ejemplos, y todo esto es de una autora que viene ahí el nombre, ¿no? de Patricia Dowden. Un ejemplo es, este joven que tenía solo 4 años cuando lo conocí, padecía y aún tiene una parálisis cerebral prácticamente sin control voluntario sobre sus manos, brazo, cabeza, piernas, pies, ojos ni ninguna otra parte del cuerpo. Su comunicación se limitaba a expresiones faciales y posturas corporales, pero incluso esos movimientos estaban llenos de movimientos no voluntarios. Su familia podía interpretar una sonrisa como aceptación y un ceño fruncido como rechazo, pero el resto del equipo no podía distinguir estas señales de las muecas no voluntarias. Entonces, estas descripciones hablaríamos de comunicación emergente, ¿vale? Otro nivel también emergente, pues a la hora de comer, la madre de Sam nota que a menudo él gira la cabeza cuando termina de comer o llora si todavía tiene hambre.
Sam busca los alimentos que le gustan y rechaza los que no quiere. La madre de Sam ha comenzado a mostrar pictogramas para hacer elecciones de alimentos y Sam sonríe cuando le muestra un pictograma con su comida preferida. Sam buscará un pictograma de manera inconsistente y es posible que no siempre preste atención a la selección que está haciendo. La madre de Sam señala que él tiene en casa un libro ilustrado sobre automóviles en el que está empezando a mostrar interés. ¿Vale? Entonces aquí hay más habilidad, pero todavía es algo inconsistente, ¿vale? Entonces está comenzando. Un ejemplo de dependiente del contexto, que sería ya un nivel de ya está utilizando una comunicación simbólica, pues Maxi tiene 10 años, una dispraxia generalizada del desarrollo, acude a una escuela especial y cuenta con un número significativo de signos. ¿Veis? Aquí ya hay comunicación simbólica, hay signos adaptados a sus posibilidades motoras. Y también una carpeta de conversación con símbolos gráficos, con pictogramas, que le permiten, pues, por ejemplo, dentro de su casa o de su escuela, referirse a personas conocidas, hablar de actividades que le gustan, sostener conversaciones simples acerca del fin de semana con interlocutores familiarizados. Estas últimas a veces se complican porque sucedió algo fuera de lo común, sobre todo si interviene alguna persona desconocida y Maxi no logra encontrar el camino para poder expresarlo. Aquí, ¿por qué todavía no es independiente? Pues porque no tiene esa capacidad de, si viene alguien que no está totalmente familiarizado, si sucede algo novedoso, no tengo la capacidad, pues, por ejemplo, porque la independencia total en cuanto a un comunicador te la da el uso del teclado, o sea, el poder decir, he conocido a Patricia, pues te cuento y te lo escribo, porque Patricia no estaba dentro de mis personas, pero ha venido hoy una persona nueva y te puedo contar eso y tengo la independencia, no dependo de que el contexto conozca, de que yo tengo la independencia de darte la información necesaria. ¿Veis la diferencia de emergente a dependiente del contexto? Y independiente no he puesto ejemplos porque es que sería ya pues, el ejemplo de cuando quiero, te digo lo que quiera, sin que el otro me conozca previamente, porque soy capaz de darle información relevante. O sea que son niveles muy complejos con los usuarios que tenemos normalmente. Vale. Esos son los niveles de habilidad. Pero luego, ¿qué áreas miden tanto los hitos como la DAC3, que son dos herramientas muy utilizadas cuando se usan comunicadores? Pues por un lado, lo más clásico es valorar lo que llaman la competencia lingüística, que es lo verbal, la expresión, la comprensión del lenguaje, el vocabulario e incluso el lenguaje escrito, la lectura, la escritura. Entonces, en toda el área de competencia lingüística se valora toda la parte en la que estamos más familiarizados, porque es la parte más de lenguaje. Pero luego hay una parte interesante cuando introducimos un sistema que requiere un aparato, un uso, que es la competencia operacional, llaman, que es las estrategias necesarias para manejar mi sistema, para mantener, navegar, utilizar el método de acceso adecuado, si tengo acceso táctil porque puedo dar yo con la mano a mi sistema, si me muevo bien por las carpetas, si doy hacia atrás, si borro, enciendo el sistema, controlo el volumen, o sea, todo el uso del aparato, que es que eso también se enseña. O sea, que parece como que ya si implantas el sistema, lo importante solo es el lenguaje. Pues el vocabulario que elija va a ser fundamental, pero enseñar a la persona a usar su sistema, por eso no tiene sentido que no les enseñemos eso, a encender, a subir volumen y a bajarlo, a qué pasa si se queda bloqueado. Bueno, pues son estrategias, habilidades que tienen que aprender las personas que tienen un comunicador de este tipo. ¿Hasta qué nivel voy a llegar de competencia operacional? Pues eso no lo sabemos, ni competencia lingüística, pero sí que tengo que saber de dónde parto para ponerme objetivos cercanos a mis posibilidades, que estén en lo que Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo, o sea que no me puedo poner objetivos muy lejanos, sino cercanos a donde está la persona a día de hoy. El siguiente sería
La competencia que llaman ellos social, que es más el uso social, el conocer las reglas sociales, comunicarse de forma adecuada socialmente, tener en cuenta a los otros. Entonces, bueno, pues es más el uso. Un poco podríamos decirlo, si estamos acostumbrados, la pragmática, ¿no? Podríamos asemejarlo. Y luego la competencia estratégica son las estrategias para resolver las limitaciones que tiene un sistema aumentativo. Pues no me han hecho caso, cómo consigo que me atiendan, cómo, si no me han entendido, si sé usar otra estrategia, sé buscar otra forma de expresarlo. Entonces es más bien como la resolución de problemas, porque está claro que un comunicador de este tipo me abre muchas posibilidades, pero también genera situaciones de complejidad, de dificultades, ¿no? Entonces tengo también que saber afrontar y aprender a afrontar esas situaciones difíciles que pueden surgir alrededor del sistema de comunicación. Entonces, con todo esto, los hitos comunicativos es una rejilla así, es esta tabla. Aquí no está apareciendo entera porque es más larga, pero ahora os abro el Excel. Y entonces las columnas son los 4 componentes que hemos dicho antes: el lingüístico, el operacional, el social y el estratégico. Y va desde el comportamiento preintencional, ahí no hay intención, a comportamiento ya intencional, comunicación no convencional, y así elaborándose más hasta llegar al nivel más alto, ¿no?, de habilidad. Entonces cruza habilidades con componentes, ¿vale? Esto sirve, pues nos puede ayudar también, sobre todo lo que os decía, que a veces nos olvidamos de que tenemos que enseñar las otras áreas también. Entonces, fijaos que si se lee bien, si empezamos por lo preintencional, serían personas con grandes necesidades en la comunicación. Pues en lo lingüístico sería rechaza expresando incomodidad. ¿Veis que aquí no es que esté habiendo una comunicación intencional, sino que cuando algo le molesta, hace algún ruido, alguna expresión, lo expresa, aunque no sea con intención de transmitir un mensaje, obtiene expresando comodidad, cuando algo le gusta, pues si se la ve relajada o contenta o se ríe, o muestra interés por las personas, ¿vale? Entonces, fijaos de dónde partimos, de cosas muy, muy básicas. Y lo que tengo que hacer es ubicarme y decir, vale, pues esto para esta persona puede ser que a lo mejor, imaginaos que estamos con un chico con TEA, los 2 primeros lo hace, el demuestra interés por las personas no lo hace, pero no me paro ahí, yo sigo avanzando, porque no estamos en una prueba baremada, sino como en un listado que me ayuda a ubicarme y a ponerme objetivos, ¿vale? Entonces, lo siguiente, se dirige hacia estímulos que le llaman la atención. Protesta cuando algo le molesta. Obtiene más de algo. Veis que siguen siendo cosas muy básicas. Rechaza moviéndose, alejándose, empujando, gritando o haciendo muecas. Da respuestas positivas con la cabeza, con contacto visual, sonriendo o cogiendo. Responde con cualquier modo de forma consistente a alguien. Asiente y niega con gestos. Y aquí ya empieza a haber una comunicación ya más convencional, ¿vale? A ver que hay alguna... vale. Me estabais informando de que Asensio Lobato no puede... Vale, perdona, que es que creía que había una pregunta y había parado por eso. Vale. Entonces, no profundiza mucho en cada área, pues en comunicación convencional. Solo tenemos 3 ítems, o sea, no profundiza mucho, pero me ayuda a ver dónde estoy, a ver posibilidades de avance y a ubicarme, ¿no? Lo que sí pasa es que no tendría que estar en el mismo nivel en todas las áreas, porque a lo mejor en lo operacional, cognitivo, sensorial, que al comienzo, antes de ponerme a usar un sistema, hay cosas más básicas como localiza el sonido, reconoce melodías y luego ya viene más adelante, atiende al sistema mirándolo, escuchándolo o acercándose. O sea que fijaos que los hitos son muy útiles para personas que hay un comportamiento preintencional. Entonces,
cuando decimos, no, es que tiene grandes necesidades, bueno, pues vamos a ubicarnos con estos hitos, a lo mejor nos ayuda, ¿no? Porque el que vamos a ver ahora después, el DAF3, a lo mejor lo vemos muy elaborado y que no, y que todo sale, que no hay nada dominado, por lo tanto está fuera de su zona de desarrollo próximo, ¿vale? A ver, que os la voy a enseñar. Vale. Voy a abrir directamente el Excel para que podáis ver un poco el completo. Aquí. Vale. Veis que aparecía esto. Aquí están los 4 componentes. Y veis que ya cuando empieza a ser comunicación simbólica emergente, pues ya pide algo con vocalización, señalando, con comunicador. Usa el nombre de un objeto para pedirlo, pide o nombra una acción entre dos o más en actividades cotidianas, describe cualidades sensoriales sencillas, aquí ya está diciendo que hace comentarios, o sea que aquí las funciones te las va metiendo también de forma indirecta, porque por ahora eran peticiones, pero aquí ya describe cualidades, por lo tanto también es si usa adjetivos, si es que está haciendo comentarios. Utiliza mensajes simples en actividades cotidianas, utiliza palabras de diferentes categorías, comida, personas, transporte. Imaginaos que yo estoy empezando a utilizar un sistema, he partido de los intereses de la persona y de repente pues todos son alimentos, que es lo que le encanta. Pues ya si leo esto digo, uff, me estoy quedando corta. La persona, es verdad, no usa distintas categorías, algo tengo que ampliar. Entonces, me sirve muchas veces para poner el foco y decir, vale, esto se me está pasando o sería lo siguiente que puedo mejorar. O sigo leyendo. Utiliza adjetivos sencillos, pues colores, formas, posición, comparación. Utiliza iniciadores de frase. Yo quiero, yo tengo en actividades estructuradas o verbos. Veis que esta parte, esta primera columna, es la más de lenguaje, la más típica que la vamos a entender bien cuando la veamos. Si estamos en este simbólico y nos vamos a la parte de operacional, que implica el uso del aparato, antes ya hemos visto atiende al sistema mirándolo y escuchándolo, muestra interés por el comunicador explorándolo, pero no necesariamente para comunicarse. Es decir, aquí ya nos está diciendo que sería lógico que una persona que ya mira su sistema, el comunicador, lo siguiente sea que explore, que toque para escuchar, que lo siguiente es dispone de su sistema en actividades cotidianas. Esto es súper importante porque aquí ya nos estaba recordando no puede tener el sistema solo en logopedia o en la actividad del centro ocupacional, sino en su día a día, en sus actividades cotidianas está el sistema, lo dispone ahí. Otra cosa es coloca o pide su sistema cuando se necesita. Fijaos que eso muchas veces es algo que no trabajamos ni que nos acordamos de decir, que la persona sea capaz de decir, dame mi tablet, dame mi comunicador. Incluso hay veces que nos merece la pena que la persona pueda tener un pulsador con un mensaje grabado de necesito mi comunicador para demandarlo si en algún momento no lo tiene, por ejemplo, ¿vale? Si localiza el vocabulario básico durante actividades cotidianas, si utiliza el botón de atrás para navegar, si reconoce que el comunicador necesita ajustes, que no funciona, el volumen. O sea que veis que aquí, en esta columna operacional, es todo lo que es cargar el dispositivo, el volumen, ir hacia atrás, navegar por las categorías, todo el uso. Y esto, por eso digo que esta herramienta es muy específica de comunicadores. La usaríamos especialmente cuando o ya estoy usando el comunicador y quiero evaluar, o lo voy a empezar a usar y me quiero ubicar dónde está la persona. Y luego estaría el componente social, como hemos dicho, y el estratégico, ¿vale? El social sería pues toda esta primera parte más de reconoce voces, reconoce personas, demuestra afecto,
sonríe, o sea, es todo el uso más social hasta cosas más elaboradas de utiliza frases como por favor, gracias, empieza y acaba conversaciones, comparte sus novedades con mensajes sobre mí con ayuda. Bueno, pues veis que es el uso más social del comunicador. Y estratégicos serían lo que decíamos de solución de problemas, pues muestra frustración cuando no ha podido comunicarse. Fijaos que eso lo ponéis la mayoría cuando habéis hecho listas de verificación. Consigue la atención del interlocutor antes de comunicar, se da cuenta de que tiene que repetir un mensaje cuando no se ha oído, busca otra forma de comunicarse cuando algo no se le ha entendido, pide o coge el comunicador cuando lo necesita. Bueno, pues veis que es más de solucionar problemas, persiste cuando hay malos entendidos, bueno, pues para solucionar problemas que pueden surgir a la hora de utilizar un comunicador. Esto lo estaba distribuyendo, como os decía, BJ, que ahora se llama Quinera, y nos pone aquí la fuente, que está basado en el documento de objetivos de comunicación aumentativa de Tobii Dynavox, que es la empresa de Snap, del TD Snap, de un comunicador que hay de pago. ¿Alguien usaba los hitos comunicativos? ¿Alguien os sonaba este Excel? ¿O es nuevo para todas vosotras? Igual que la matriz sí que ha habido gente que la usaba, esto no hay nadie, ¿no? Bueno, pues yo creo que os puede ser útil, sobre todo lo que os decía, con personas con grandes necesidades comunicativas y que estéis empezando o ya uséis un comunicador, yo os recomiendo que la utilicéis. Es compatible con el resumen que decíamos al principio de la ECO, de las funciones, porque el cuadro este de funciones comunicativas de pide, rechaza, también nos ubica de forma muy, muy sencilla y muy rápida en la comunicación de esa persona. Entonces son dos herramientas que yo las veo compatibles de poder utilizar, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nos quedaría la tercera? ¿Bien? Vale. La última herramienta después de los hitos, aquí están los hitos, vale, pasamos a la DAG3, también igual que los hitos para usuarios de comunicadores, y salió en el mes de octubre, creo, del 24, o sea, es muy reciente. Es la cuadrícula dinámica de objetivos de comunicación aumentativa y el 3 es porque es la tercera edición. Es como la mejora de esta herramienta que fue desarrollada por la empresa de Tobii Dynavox, ¿vale? Y en España ha habido gente implicada en la traducción, pues gente con mucha experiencia con toda la comunicación aumentativa, con el uso de comunicadores, como Soraya Muñoz, de Quinera, el antiguo BJ, como Sol Solís, bueno, gente como Esther Zamarrón también, de Tobii Dynavox, gente que lleva mucho tiempo aquí en España haciendo uso de los comunicadores. La DAC3, el formato es un PDF, que lo vais a tener también, es de uso abierto y gratuito. Y por eso hemos empezado hablando de los niveles de habilidad y de las competencias, porque es lo que va a utilizar, es la estructura que utiliza el DAC3. El nivel de habilidad que tiene en el área lingüística, operacional, social, estratégica, ¿vale? ¿Qué niveles de habilidad expresan ellos? En vez de 3 de emergente, dependiendo del contexto, e independiente, hacen uno intermedio entre emergente y dependiente y entre dependiente e independiente. Hacen como distintos niveles. Entonces, bueno, lo que os decía es la evolución del anterior. No es una escala, no puedes comparar con el desarrollo de nadie, no te ubica en edad equivalente, te ayuda para saber dónde está la persona y a poder ponerte objetivos, ¿vale? Como os decía, valora los niveles de habilidad en los 4 componentes que os decía antes, lingüístico, operacional, social, estratégico, y nos anima de cada ítem que nos va a preguntar, a explicitar los apoyos que le estamos dando a la persona para el uso
que realiza. Lo llama cadena de apoyos o jerarquía de apoyos. Aquí visualmente se ve bastante bien. Cuando nosotros estamos usando un comunicador y estamos modelando, estamos dando el modelo de cómo se usa, el primer nivel sería el apoyo natural, sería esperar. Y podemos inclinarnos, hacer una expresión facial como para mostrar nuestro interés para que la persona se comunique, ¿no? Ese es un apoyo natural. Si con esa pausa ya responde, no haría falta dar otro apoyo más guiado, más intenso. Ese es el mínimo, es ese, ¿no? Si no responde con esa espera y con el hacer hincapié de puedes comunicarte, pasaríamos a un apoyo que ellos llaman indirecto, que es señalar el dispositivo, ¿no? El ya dar alguna indicación de estamos aquí con el comunicador, si responde estaríamos en ese nivel, y si no un apoyo más directo de preguntas, qué opinas, qué sabes, o sea, como darle ya un apoyo verbal o un modelo de, me imagino que me quieres decir que te gusta, o entonces ya el darle un modelo más directo de no solo la pausa y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos dan estos 3 niveles, luego el próximo o el siguiente día veremos esto un poquito más en profundidad, la jerarquía de apoyos, pero para que nos vaya sonando, ¿no? Otra cosa que vemos en la DAC3 y en los hitos también es que no es algo lineal, no suele estar la persona en los distintos componentes en un mismo nivel. Lo que nos encontramos aquí es un ejemplo, ¿no? Un hombre de 45 años, sociable, con tetraplasia asociada a parálisis cerebral. Es un usuario que utiliza la mirada y escaneo como método de acceso, y sus niveles de habilidad para cada competencia son los siguientes, los que vemos en la tabla, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que lo operacional y lo social están en un nivel superior a lo lingüístico y lo estratégico. Entonces, ahí tengo que poner más hincapié. Si detecto esto, tengo en mi intervención y en mis estrategias que busque que poner más hincapié en el componente lingüístico y en el estratégico, en la solución de problemas. Entonces, esto es esperable. No tiene sentido que pretendamos que la persona esté en el mismo nivel de habilidad en todas las áreas. ¿Que lo está? Pues vale. ¿Que no? No pasa nada. El caso es que tenemos una foto de dónde está a día de hoy, y dentro de un año vuelvo a pasar esta herramienta y me dice cómo está la persona otra vez. ¿Es compatible con pasar otras herramientas? Por ejemplo, los hitos de comunicación empiezan en etapas más iniciales. Si lo vemos aquí, veis que aquí empieza en el nivel de habilidad emergente, pero los hitos de comunicación, nos vamos para atrás, veis que empezaba por comportamiento preintencional. Entonces, dependiendo de la persona, vamos a ver que los hitos cubren las necesidades y cubre la evaluación, la cubre mejor tener estos hitos, y hay personas que no, que la respuesta la vamos a tener mejor con el DAC3, ¿vale? O podemos pasar las dos y comparar y ver cuál me aporta más información que otra. Son herramientas que lo útil es lo cualitativo, la información que obtengo, no lo cuantitativo, ¿vale? Y luego de cada pregunta también voy a marcar si el objetivo está en progreso, y entonces es interesante destacar con qué apoyos, lo que decíamos antes, con un apoyo natural, con una indicación. Si no es aplicable el ítem, porque esto sobre todo es porque hay preguntas que tienen mucho que ver con el método de acceso. Entonces, a lo mejor dice algo del barrido, ¿no? De cuando el barrido implica que las imágenes se van activando para que la persona pueda marcar lo que quiere elegir. Si la persona no tiene ese método de acceso, no aplica esa pregunta. Entonces, si no aplica, lo marcamos, o si está alcanzado, ¿por qué? Tiene un punto subjetivo. Si el objetivo está alcanzado, si la frecuencia es alta, casi siempre lo hace, si es con un apoyo natural, sin modelo, o sea que nos deja cierta subjetividad, pero es sentido común. Si yo veo que la mayoría de las veces lo hace, que no necesita un modelo,
pues pongo que es alcanzado. Y si no está lejos de la habilidad que tiene actualmente, lo dejaría en blanco, ¿vale? Entonces, os la voy a enseñar. Voy a abrir el PDF. Esto es un PDF, igual que el otro era en Excel. Esto está en formato PDF y se puede marcar en la misma herramienta. Aquí la tengo. Vale. Para que la veáis, esta es la DAC 3. Entonces, veis, yo puedo rellenarla, ¿vale? Aquí te dice como porcentaje conseguido de emergente transicional, los porcentajes los tendría que sacar yo y hacer las cuentas de si de 3 ha hecho 2, si de 3 ha hecho 3. O sea que es algo que parece que lo va a hacer solo la herramienta. No, no te lo hace, lo haces tú, pero te va ayudando un poco a ver si, porque ¿qué sucede? Que a veces no tiene todo lo conseguido de lo emergente, pero ya tiene cosas del transicional, o sea, de esa parte que está ya avanzada al siguiente nivel de habilidad. O sea que puede suceder. Igual que hemos visto un poquito los hitos con el área verbal, vamos a ver un poco en la DAC 3. Nos ubicamos, nivel de habilidad. ¿Qué sucede? Si yo ya sé, yo ya me ubico en esto, o me lo leo y digo, si es que es más dependiente del contexto, no hace falta que hagamos todo lo previo. O sea, aquí sentido común. Esto me aporta, si ya está superado, pues bajo y me voy a lo que me aporte, a dependiente del contexto. Por ejemplo, he dicho que ya tiene un nivel más dependiente del contexto, pues me pondría aquí, ¿vale? Y empezaría aquí. No tengo que hacer toda la herramienta. ¿Y cuándo paro? Cuando veo que las habilidades ya no tienen que ver con la persona. Aquí no hay, igual que las pruebas baremadas, te dan una base y un techo muy marcado de tantos errores. Aquí es más cualitativo, nos deja más libertad y el sentido común es lo que mejor os recomiendo que os guíe. Entonces, vamos a leer las primeras para que nos hagamos una idea, porque lo que os voy a invitar para esta semana es que uséis o los hitos o la DAC 3 o los dos, pero uno de ellos seguro. Entonces, nivel de habilidad emergente. El primer ítem es selecciona cualquier mensaje o palabra con o sin intención cuando se le presenta una página de comunicación durante una interacción. Es decir, tú tienes una página abierta y la persona selecciona una palabra. Aquí ya te pone con o sin intención, porque está en un nivel de habilidad emergente. Entonces, diría, acordaos, OP, OA y NA, si dudáis, aquí abajo está OP, objetivo en progreso, NA, no aplicable y OA, objetivo alcanzado. Eso implica que el apoyo sería natural. Ay, perdón. Entonces yo digo, sí, esto alcanzado, ya lo tiene. Y aquí, en cuanto yo marco esto, a ver, ay, un momento. No, aquí es que no me aparece, no aparece la N para ponerlo, ¿no? Pero sería, aquí en cadena de apoyo yo pondría natural, vale. Muestra preferencia por símbolos que representan elementos o actividades motivadoras, seleccionándolos con más frecuencia que otros. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, estamos en una cafetería y tal, de repente veo que tiende más a la Fanta porque son cosas que me le interesan más, muestra preferencia, pero aquí todavía no está diciendo que lo elija bien, que lo marque siempre, ¿vale? Entonces a lo mejor digo, sí, esto también. Demuestra un interés inicial en los libros, prestando atención por periodos cortos mientras un compañero lee, pasa páginas, mira imágenes. Acordaos que hemos dicho que en la competencia lingüística también está la parte escrita. El lenguaje no solamente es a través de imágenes, a través de signos, sino también está el lenguaje escrito. Entonces, desde el inicio nos hablan de la alfabetización, de la lectoescritura, y entonces muchas veces podemos caer en, si es que yo no les suelo enseñar libros o revistas o pues esto, si no lo hace, lo dejaría en blanco. Si está en progreso, pues a lo mejor lo marco así, ¿vale? Eh,
avanzamos un poquito para que veáis ejemplos y ya. Selecciona cualquier letra en la página del teclado de un sistema de comunicación durante una interacción. Es cualquier letra, así que a lo mejor digo, sí, le llama la atención y selecciona cualquier letra. Utiliza intencionalmente uno o más mensajes en un contexto apropiado cuando se le da una página de comunicación durante actividades motivadoras. Es decir, la persona no tiene que elegir la carpeta a entrar, sino cuando yo ya le hago ese previo y le ayudo a abrir la carpeta adecuada, a moverse por el comunicador, utiliza con intención una o más imágenes. Pues a lo mejor digo, pues a veces sí, pero necesita acordar la cadena de apoyos, apoyo natural, apoyo indirecto, apoyo directo, pues estoy ahí, bueno. Entonces, esto es lo que nos sirve para decir, pues me voy a fijar más, porque la verdad es que no lo tengo seguro. No, pues siempre le estoy modelando, todavía no he quitado el apoyo de modelarle. A lo mejor estoy entre una y otra, pues me permite también marcar dos, ¿vale? Responde a comentarios o preguntas sobre el libro, incluso si la respuesta es inconsistente o inexacta. Completa una oración dada una frase inicial. Selecciona. Bueno, pues veis que va. Por aquí utiliza no y más. Utiliza palabras descriptivas. Identifica entre una o cinco letras. Veis que se da mucha importancia a todo lo del lenguaje escrito, ¿no? Porque es lo que nos permitiría lograr a esa independencia de la que hablamos. Entonces, desde el principio nos lo pone para que lo tengamos en cuenta y lo valoremos. Si no lo ha conseguido, lo que os decía, lo dejáis en blanco. Por ahora, yo no he encontrado todavía aquí ninguno que tendríamos que poner no aplicable, ¿vale? Vamos a ver si encontramos alguno no aplicable. No, yo creo que las no aplicables suelen ser más en la otra competencia, no en la lingüística, sino en esta operacional, ¿vale? Bueno, a lo mejor ahora justo no encuentro ninguno no aplicable, pero tiene que ver, pues eso, con el acceso. Mueve el cursor o la parte superior o inferior del texto de la ventana de mensaje con ayuda. Pues a lo mejor ese sí, porque a lo mejor yo no estoy usando un cursor. Bueno, pues para que lo viésemos, ¿vale? Entonces, esta herramienta profundiza mucho más en todas las competencias. Veis que hay muchas más preguntas, los hitos es mucho más breve y este profundiza mucho más. Por lo tanto, uno no quita lo otro, sino que a lo mejor en un nivel más inicial los hitos me dan información relevante y útil y a lo mejor en otros niveles necesito profundizar y tener todo esto que nos ayuda mucho más a ubicarnos, ¿vale? Lo ideal es que cuando tengamos esto, elijamos después que no se nos olvide tener objetivos de las 4 competencias, que muchas veces lo que nos pasa es que nos centramos mucho en la lingüística y se nos olvida la operacional, la social, la estratégica. Entonces, lo que nos sirve una herramienta de este tipo es una guía para ubicar a la persona y saber dónde está, pero para tener luego objetivos que podamos también comprobar cómo va avanzando, que podamos registrar con qué apoyos le estamos dando. Es decir, que siendo una herramienta que no está estandarizada, ni te da puntuaciones típicas, ni compara con la población, sí que es bastante precisa en ayudarte a observar bien. ¿De acuerdo? Dudas, porque la tarea que os propongo es lo que os he dicho, completar el cuadro. Bueno, os lo pongo aquí que se vea un segundo, que tengáis el apoyo visual a la vez que os la cuento. La tarea es completar el cuadro de las funciones comunicativas. Me da igual que uséis la eco como tal o que sea más, que lo tengáis más claro y lo pongáis. Y que luego elijáis entre los hitos o la DAC3 para completarla. ¿Que os animáis si hacéis la matriz? Fenomenal. Pero yo lo que os voy a pedir como tarea es que me mandéis los hitos y la DAC3. Seguramente en la tarea os voy a poner alguna pregunta para que... O sea, a mí lo que me interesa es que cuando pasemos pruebas de estas sepamos luego sacar conclusiones. Que a lo mejor lo que os voy a preguntar seguramente es
¿Y qué objetivos os ponéis tras este resultado, tras haber pasado estas pruebas? ¿Qué objetivos veis relevantes para el usuario? Entonces, que sepamos decidir de todo esto de esta información que hemos obtenido, qué objetivos nos surgen, ¿vale? Vais a tener todo en la Moodle, toda la información. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Mientras preguntáis o no, voy a buscar porque hay un webinar sobre la DAC3. Sí, aquí está. Cuando la presentaron, cuando se hizo la presentación, eh, hicieron un webinar y os voy a poner aquí en el chat, os lo pongo, por si acaso pues, lo queréis escuchar. Yo os he resumido y os he contado de qué va la herramienta, pero a lo mejor decís, pues quiero profundizar. Pues os podéis ver ese vídeo, que está ahí el enlace, y profundizáis. Dudas, comentarios, ¿veis que se podría ajustar? ¿Qué sensación os da al escuchar las herramientas? ¿Os da la sensación de, hombre, pues vamos a tener alguna manera de evaluar o "Uf, no lo veo yo claro"? ¿Cómo, cómo respiráis para saber un poco? ¿Quién se anima? Venga, voy. Yo creo que, no sé si el resto de mis compañeras, pero yo siento un poco que nos pasa casi siempre con diversidad y con discapacidad. Cuando hay alteraciones tanto cognitivas como algún tipo de diversidad es complicado que estas herramientas se adapten a nuestros chicos. Ujú, Yo leo algunas cosas que están muy bien. O sea, justo hablabas de la matriz, la he aplicado a algunos de los chicos y es verdad que viene bien poder tener algo de información, pero también me has hecho reflexionar cuando has hecho la pregunta de, vale, está muy bien pasar la herramienta, pero ¿qué hacemos con respecto a ello? Que yo creo que es eso el siguiente paso y es lo que más cuesta. Vale, recibo esta información, nuestros chicos están en este momento, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el rumbo a mm. seguir? Que yo creo que es lo más complicado de nuestro trabajo. Y a ver si, bueno, veremos, a ver qué tal la DAC3, yo la voy a aplicar al mismo caso con el que empezamos y la semana que viene darte un poco de feedback sobre ello, pero ojo, cosas nuevas siempre vienen bien. Mejor que quedarnos parados y no hacer nada, Exacto, o que sea, es lo no hay que... nada, lo que dices, cuando trabajamos en discapacidad hay tal diversidad que una herramienta no puede servirnos para todos. Por eso Por yo he desgracia. intentado decir, el listado de funciones comunicativas me parece básico y observando eso ya lo vais a tener, pero como que sería un documento imprescindible decir para qué se comunica y sobre qué esta persona. Y en cuanto nos metemos al mundo comunicadores, pues vamos a intentar cosas específicas, pero intentando que cubra las necesidades de todos los perfiles. Por eso se presentan los hitos, porque yo también cuando me he puesto a usar la DAC con algunas personas, me parecía que todo era que todavía no lo hace. Y dices, pues si todo no lo hace, a lo mejor es que está por encima de donde está este chico, ¿no? Entonces, por eso no os he querido solo presentar la última novedad, que es la DAC3, y podía deciros, la DAC3, sí, pero es que los hitos a lo mejor nos ayudan más todavía por el nivel que tenemos, ¿no? Y Tamara creo que comenta algo así, creo que es un poco complicado aplicarlo dependiendo del perfil y sobre todo es necesario conocer bastante a la persona previamente para, claro, para poder pasar estas escalas. Son escalas, todas ellas, que necesitamos mucho conocimiento, pero la propia escala me puede ayudar a decir, me voy a fijar más en esto. Y eso yo creo que ya es muy útil porque a lo mejor mi observación, bueno, todos tenemos nuestros sesgos y hemos mirado hacia un lado y se nos ha olvidado atender a otro. Entonces, si ya nos sirve para profundizar, por ejemplo, la matriz, hay veces que la gente me lo dice, es que me ha ayudado a observar mejor, a darme, a mirar a la persona para obtener una información más certera, ¿no?
pues bienvenido. Eso es también el objetivo. Esto no va a ser la varita mágica, pero si nos ayuda a ubicarnos un poco más, a tener algo más registrado, ser un poco más eh, objetivos y que quede plasmado para luego evaluar dentro de un año y poder ver avances y para sacar objetivos, que es lo que decía Óscar, el próximo día lo que a mí me interesará es partir de eso. Vamos a ver para qué hemos usado. De nada serviría, venga, listados, venga, pruebas y luego no me sirve luego en su plan. Entonces, eso va a ser nuestro desafío y nuestro aprendizaje, ¿no? Poder sacar buenas conclusiones de las herramientas que utilicemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más o comentario? Bueno, pues eso de entre hoy y mañana, más bien mañana seguramente, vais a tener todas estas herramientas para que las vayáis usando y las vayáis subiendo y podamos comentar el próximo día, ¿de acuerdo? Cualquier duda o tal, pues por la Moodle podéis también lanzarlas o comentar por el foro, como vosotros queráis hacer también el uso. ¿De acuerdo? Bueno, pues buena semanita. Chao. Gracias, Laura. Buena A semana. vosotros. Igualmente, Adiós. muchas Chao. gracias. Hasta luego. Chao.